San Marcos de Laguna est un petit village maya sur les berges du lac Atitlan au Guatemala. Considéré le plus beau et charmant village du lac, nous y avons vécu 2 mois. On vous présente donc dans cette vidéo les bons moments passés et les gens qui ont enrichi notre expérience. Dos tamalitos de Ana. ¿Tú preparas los tamales como tú? Sí. ¿En la mañana? Tal vez 4:30. Ah, wow. Wow, es mucho trabajo. Pero son deliciosos los tamales. ¿Tú dónde vives? ¿En cuál pueblo? De San Pedro, Ah, vives en San Pedro. donde está Lancha. Sí. Ah, cerca de ahí. Santiago. Ah, cerca de aquí. El embarcadero de... Santiago. De Santiago. Gracias. Los vamos a disfrutar. De nada. Nos vemos. Adiós, Ana. Adiós. Gracias por todo. Les habitants originaires du village sont les Kaqchikel, un peuple indigène maya établi dans la région bien avant la conquête espagnole. C'est l'énergie de leur village qui a attiré une communauté d'expatriés des 4 coins du monde à venir s'y établir, créant ainsi un village unique en son genre. Dedicada a lo invisible, aquello que a veces nos olvidamos de ver. L'autre chose que j'aime d'ici, c'est les fleurs partout de toutes les couleurs. C'est magnifique. Belle allée de San Marcos avec un gabo, avec des tamales puis une petite cerveza. Et je vais vous expliquer rapidement ici. San Marcos est connu pour les briques de plastique. Les bouteilles sont remplies de déchets. Et puis, ils ont trouvé cette façon-là pour que les murs durent plus de temps parce que, tu sais, le plastique, c'est genre indestructible d'une façon. Il y a à San Marcos tout genre d'artistes et d'artisans. En voici un avec qui nous avons tissé des liens d'amitié, el señor José. Hola, José. Bien, Sí, ¿nos puedes hablar de tu tienda, tu trabajo? está bien. Está Sí, bien. ¿cómo Bueno, empezaste? Todo, digamos que yo empecé a hacer los pantalones. Sí. Y la gente gusta mi trabajo, Sí. porque yo trabajo a mano, no máquina. Pero mis hijos sí, ellos trabajan a máquina. Sí. Y yo puro natural, porque la gente dice, nosotros queremos natural, porque estamos aburridos en nuestro país por la fábrica. Ah, sí. Así dice, pero yo me puse feliz porque mi trabajo, ellos valoran mi trabajo. Sí. Entonces yo feliz por mi trabajo. Pantalones y chaquetas para usar y haciendo la mochila grande para llevar productos. Sí. Eso es lo que estoy haciendo, camisas y yo, gracias a Dios, mi trabajo es sagrado. Oh, ¿puedes repetir eso? Mire, mi trabajo es sagrado. Y Dios me ha regalado mi trabajo. Ah, Sí, es yo como un soy- regalo de sí, como Dios. un regalo de Dios es mi trabajo. Entonces yo agradecida a Él porque Él me ha dado fuerza Sí. y inteligencia para hacer el trabajo. Es increíble. Sí, es eso. Y yo primero mi trabajo, antes mi trabajo, yo tengo que pedir permiso a mi padre porque me regala vida, me regala fuerza para trabajar. Sí. Y yo pido a Dios que toca sus corazones a sus hijos, que vienen a comprar mi trabajo, porque la ropa es natural y vale más, me dicen. Ahora no toda la gente trabaja en eso Sí. porque solo usa máquina, pero yo estoy fabricando, haciendo como que hicieron mi abuelo y Sí. abuela. Eso es lo que usaron antes, trabajo a mano, no máquina. Ajá, Sí, exacto. porque anteriormente no hay máquina, solo trabaja No. la gente a mano, Sí. pantalones, camisas, hecho a mano natural. Entonces eso es lo que yo pensé, bueno, voy a hacer trabajo de mis abuelos. Cuando yo era chiquito, Sí. yo senté con ellos, yo miré cómo para trabajar a mano. Ah, Guardó en mi mente, mis ojos, qué se puede fabricar por pantalón o una camisa Sí. a mano. Por eso yo fácil agarré el trabajo, porque mis Sí. abuelos, abuelitos me han enseñado el trabajo. viene de tus abuelos. Exacto, exacto. Tú estabas como mirando Sí, cuando mirando eras cuando yo chiquito. era chiquito. Ah, increíble. Sí, Y aprendiste así, como practicando solo Sí, y... sí, sí. Mi Wow. abuelo dijo, sentate con nosotros, Sí. porque nosotros no estamos jugando. Es nuestro trabajo Sí.
Si tú quieres hacer con eso, viene la comida. Ah, wow. Sí, mi abuelo me dice eso, por eso que yo estoy trabajando a mano. Y gracias a Dios ha funcionando mejor el trabajo. Gracias, José, por tu tiempo. También, tú también, muchas gracias, Sí. porque tú me preguntas qué es Sí. hago por mi trabajo. Sí. Es una lucha. Tu ropa es muy, muy bonita y Muchas gracias. yo quiero que la gente la conoce más en el internet. Gracias, José. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos todos afuera, a lo mejor logramos. À chaque année à San Marcos, le Harvest Festival prend place et toute la communauté y participe. Il s'agit d'une célébration du début des récoltes de café, une plante qui supporte beaucoup l'économie du village. Tous les frais d'entrée recueillis sont donnés à une institution de San Marcos, laquelle est différente à chaque année. C'est la deuxième année qu'on est présent au Harvest Festival et on aime toujours y aller pendant le jour, puis y revenir en soirée. Deux ambiances totalement différentes. Para atrás, para atrás. Gab, il a mangé quoi? Tamales. C'est pas aussi bon qu'on m'explique, mais c'est bon, moi aussi. Puis une empanada. Adelante, pa' adelante. ¿A dónde vas, mi hermano? No quiero que vayas vos para atrás. Pendant le jour, il y a des performances plus relaxantes et acoustiques et plein d'artisans qui vendent leurs produits. Puis en soirée, des groupes jouant de la musique plus énergique et bien sûr, tout le monde danse. Solo un pedacito me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Bref, toutes les parties gagnent dans ce festival. De notre côté, on profite des performances musicales et de la bonne bouffe, ainsi que d'une panoplie de produits artisanaux, et on s'amuse comme des fous, tout pour une bonne cause. ¿Puedes hablar en cachiquel un poco? Sacar. Ah, sacar. Buenos días. Buenos días, sí. Buenas tardes. Shka'ir. Shtaqir. Shka'ir. Shtaqir. Buenas tardes. Sí. Por la noche es buen shko'a. Shoka'a. 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 Utsawach, ¿cómo estás? Sí. Ah, gracias. Makdiosh. Es muchas gracias. Gracias, Martios. Makdiosh. Está Flori. ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar cachiquel? Ayer Mayek, ok, igual. Pero bana cuenta que hay que cuidar cuando tú te vas en tu país. Maya, video en Rosario. Gracias Maya por tú sacaste el video con Rosario. ¿Cómo te dices bye en cachiquel? Bana. Bana? Bana. Bana. Bye, Lily and Alex. Say bye, Lily. Say bye, Lily. I know. Oh, shy now. We'll miss you, both of you. Notre séjour à San Marcos n'aurait pas été le même sans avoir travaillé à Hostal del Lago. Nous avions pour tâche de soit nous occuper du restaurant le matin, faire rouler le resto-bar jusqu'à tard le soir ou de servir les invités dormant à l'auberge. On y a rencontré tellement de belles personnes qui sont devenues nos bons amis. Il y a eu des moments inoubliables à manger ensemble ou à s'asseoir sur le quai en contemplant le lac, les montagnes et les volcans, à parler de tout et de rien, à rire tous ensemble, à profiter du sauna mayen pour ensuite sauter dans le lac froid la nuit. C'était sincèrement un des meilleurs temps de notre vie et on aimerait remercier les personnes qui ont contribué à embellir notre expérience à Hostal del Lago. Adiós, Lucia, te vamos a extrañar mucho. A ti también. Fue un placer. Nos gustaba decir como buenas cuando te vemos. Buenas. Adiós. Es Candelaria, es muy amable y sí, gracias por tu buena sonrisa cada día. Gracias, Edwin. Tú eres muy amigable. Sí, sí, sí. Tu sonrisa muy, muy bonita. Sí. Del pueblo. El corazón del pueblo. Hola, ¿hay tamales? Oh, sí, Anna. Bon, merci Fabien pour tout.
Au plaisir. Oui. Avec grand plaisir. Cordialement. Mi amor ya no me guarda, mi corazón no oscuro atraviesa mis venas, el milagro. Dame a tiempo que tú que llores, rodea mi camino. Oh, all the condiments. ¿Cómo se llaman, amigos? ¿Tú? Él se llama Vicky. Vicky. Aurelio. Y él Nova. Nova. Aurelio y Vicky. ¿Tú cómo Ah. te llamas? Yo me llamo Maya. ¿Y tú? Pamela. Pamela. ¿De dónde eres? Entonces es Stepan. Stepan. Stavik. El mejor nombre es Victoriano. La esperanza, un puente verde Victoriano. entre dos mundos y cada sueño que fue soñado va despertando a sus soñadores. Un secreto se hace evidente ante las almas que van confiando. Hola, Ingrid. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Nos vamos a extrañar. Yo administro este restaurante, que es el único restaurante non-profit en San Marcos La Laguna. Todas las ganancias de este restaurante se destinan a dar una oportunidad laboral a las compañeras cachiqueles y para financiar los programas sociales de nuestra ONG. Muchas gracias por la ayuda que ustedes nos dieron cuando hicieron el voluntariado con Conogel. Gran placer. Les tomamos mucho cariño y muchas gracias a todas las personas que consumen comida aquí en el restaurante, porque todo lo que invierten se redirige luego a la comunidad de San Marcos. Entonces es una manera de apoyar a San Marcos La Laguna también. Coplas juntas. Lo que voy a hacer ahora es un ritmo que es bastante movido, se llama Caluyo, y bueno, habla una mujer que de esas, como todas nosotras, que todo el tiempo estamos haciendo miles de cosas, todo el tiempo. Le doy mensaje a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a pagualear. Para mí
Se hace evidente ante las almas que van confiando y el milagro de vez en cuando. J'adore marcher dans ces petites allées. Voilà, parce que c'est juste paisible. Tu croises les gens, puis t'écoutes les oiseaux. Il y a un oranger direct là. Tu vois, c'est plein de petites allées comme ça, là. Bon, là, ça dit La Paz à droite, donc on va tourner. La Paz. Bon, alors voilà ce que tu vois dès que t'arrives. Bon, on est à La Paz en ce moment. Et puis, on vient ici régulièrement juste pour prendre un petit quelque chose à boire, quelque chose à manger. Et puis profiter de... du côté très relaxant qu'il y a ici. Alors, il y a cette vue-là d'arbres et de fleurs avec des petits oiseaux qui visitent, qui est juste vraiment, vraiment rassénérante. Puis là, il y a Gab ici là, qui relaxe pleinement. Il travaille vraiment fort, Gab. Là. Il se réveille vers 5h30, 5h des fois même, puis il va travailler pendant genre 4 heures sans arrêt. Gros yeux bruns. Ce que j'aime de San Marcos, c'est qu'il y a plein d'or sur les murs pendant que tu marches. Puis on dirait qu'à chaque fois, je découvre une nouvelle que j'avais jamais vue. C'est vraiment joli. Unification. Como recuerdo, como la espuma blanca de un cappuccino perfecto, como mi madre regalándome una sonrisa, así te pienso, así te pienso. Así te pienso, así te pienso. En honor a las niñas y los niños de San Marcos que desde el año 2005 han transformado plástico en más de 15,000 ecoladrillos. Pakibi le akala. Rishin Shui Avar et Paris, je sais pas comment ça. Como un sendero que sabe dónde. Te amo. Aujourd'hui, on quitte San Marcos, direction Antigua. Puis c'est vraiment étrange parce que San Marcos, c'est un petit village d'environ 4 à 5 000 habitants. Ce qui fait en sorte que quand tu te promènes régulièrement aux mêmes places à tous les jours pendant 2 mois, tu finis par connaître les gens. Puis là, aujourd'hui, on fait notre tournée d'adieu. On dit bye à tout le monde qu'on connaît, dans le fond. Ouais, vraiment, là. C'est tellement beau en plus, c'est comme le parc où est-ce qu'on est en ce moment-là. Regarde ça. Como dibujo hecho sin pensarlo ni quererlo. Así mi vida te suelto. 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 Así mi vida te suelto, así mi vida te suelto, así mi vida te suelto.
Oui. Cerveza. Dorada. Cerveza dorada. Pollo rapidito. Papas. Cerveza de Guatemala. 100% natural.